Rogamos a los presentes apagar o silenciar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Damos inicio a la jornada Educación Católica Hoy, Identidad y Misión, organizado por la Universidad Católica de Salta e Integralis. Agradecemos a quienes se encuentran participando vía streaming a través de la plataforma YouTube. Se encuentran presentes el señor rector Magíster Ingeniero Rodolfo Gallo Cornejo, señores y señoras vicerrectoras, decanos, secretarios, a quienes acompañan señores directivos, profesores, alumnos de esta Casa de Altos Estudios e invitados especiales. Destacamos la presencia de los panelistas, la señora presidenta de la Academia Nacional de Educación, doctora Paola del Bosco, el doctor en Filosofía Ignacio López, la profesora directora del Instituto de la Familia y la Vida, Cecilia Sturla, y el señor director de Integralis, Patricio Videla. A continuación, invitamos al señor rector a hacer uso de la palabra. Buenas tardes a todos. Agradezco a todos la presencia, sobre todo a los distinguidos disertantes que hoy nos acompañan. Paola, Ignacio, Patricio, muchas gracias. Cecilia, que sos de la casa, que nos honran aquí en este lanzamiento, esta segunda o la tercera versión del curso de Humanismo Cristiano. Si me han anunciado acá como disertante, entiendo que lo que hoy me toca es presentar la idea y dejar que las voces de nuestros invitados resuenen en esta aula magna. No la mía, ya me he escuchado bastante la mía. Pero no quiero dejar pasar la ocasión para remarcar una vez más el origen y la razón de ser de este curso de Humanismo Cristiano para la UCASAL. Este curso nace de unas prolíficas charlas con Cecilia Sturla, que además de ser directora del Instituto Familia y Vida, es una todoterreno de esta universidad. Te reconozco el compromiso y el trabajo permanente de Cecilia en todo momento. O bien, en esta universidad teníamos un área de vacancia, por decirlo de alguna manera, en la formación de nuestros cuerpos de profesores y directivos, ¿no? En esta universidad entendemos que un profesor del siglo XXI tiene que tener, por un lado, excelencia en su área disciplinar, y por eso tenemos muchos programas que promueven el tema de que nuestros profesores hagan especialización en maestrías y doctorados. Manejo adecuado de pedagogía, no alcanza solamente con la disciplina, por lo cual tenemos muchas ofertas para todos nuestros profesores en área pedagógica. Manejo de TIC aplicado a la educación, que también tenemos capacitación en ese sentido. Hoy un profesor no puede desconocer el manejo de TICs en el aula, mucho menos después de la pandemia. Pero por último, algo que nosotros pedimos y exigimos a nuestros profesores es la pertenencia, el compromiso con los valores de la universidad y el respeto por los mismos, coherentes con nuestra identidad cristiana. Esta es una condición necesaria para ser parte de nuestro cuerpo docente. Y aquí hay un tema muy delicado, que es mirado con atención de uno y otro lado. A nadie, a ningún profesor le pedimos ni un certificado de bautismo ni una declaración de fe para ser profesor de esta casa de altos estudios. Pero sí exigimos, como condición de base y de sentido común, el respeto a otros valores, a nuestro ideario y a toda la legislación que nos rige en todo sentido. Dicho lo anterior, en el mundo de hoy, donde todo parece decir lo contrario, es necesario dar razones de nuestra fe, de nuestro ideario. Es necesario poner negro sobre blanco cuáles son los fundamentos antropológicos, éticos y morales de nuestra mirada, nuestra clave en lectura de la vida. Entonces, vamos a contestar la primera pregunta central, y acá recurro al padre Julián Carrón, que sintetiza mucho mejor que yo este tipo de cuestiones. Cuando contesta que el cristianismo, muchas veces lo que se ha entendido como cristianismo, no es más que una serie de reglas éticas o aspectos sentimentales o formalismos religiosos que no tienen la capacidad de fascinar o atraer la vida de nadie.
padre Carrón dice, yo como conozco personas que no han tenido ningún tipo de relación con la fe en su familia o en su tradición, y cuando se han encontrado delante de un cristianismo vivo, a través de personas o familias o realidades sociales en las que se ven de qué modo la vida puede ser cambiada, no tienen ningún problema en abrirse a la fe, secundando el deseo que nace en ellos de no perderse la belleza de lo que están viendo. Este es el cristianismo que queremos vivir, un cristianismo vivo, un cristianismo que atraiga, un cristianismo que fascine a quienes somos cristianos porque hemos sido atraídos por Cristo en algún momento de nuestra vida. Y esa tiene que ser la capacidad que tenemos, pero nadie puede mostrar un cristianismo vivo si no sabe de qué está hablando. Sin embargo, hay una condición importante también, y acá vuelvo a recurrir al padre Carrón. La razón y la libertad son decisivas para el cristianismo porque Jesús no quiso que la gente creyera en él de un modo ingenuo o forzado. La fe cristiana requiere el uso de la razón y de la libertad. Sin ellas, ni siquiera podría interesar. Por eso, solo en un espacio libre de coacción, como puede ser esta universidad, podrá la fe cristiana ser interesante al hombre de hoy. Porque para el hombre moderno no existe un bien más grande que la libertad. Ninguno podría hoy pensar, proponer algo o imponer algo que fuera en contra de la libertad. Entonces, esto es lo que queremos proponer en nuestra comunidad. Razones, argumentos que les permitan entender lo que está detrás de la expresión católica que tiene esta universidad y que no es un agregado, es central en nuestra experiencia y en la fundamentación de los valores. Esas cosas que son las cualidades que nos hacen mejores personas, que pretendemos inculcar en nuestros alumnos. Nadie ama lo que no conoce. Por lo tanto, este curso intenta, con gran nivel, con una propuesta de excelencia, hacer conocer, en una primera mirada que despierte inquietudes y más preguntas, la propuesta cristiana. El camino lo comenzamos nosotros, los directivos, ¿sí? Porque lo hicimos el año pasado, ahora se abre esta etapa a toda la comunidad UCASAL, lo hacemos a la mano de una propuesta seria y que estoy seguro fascinará a muchos y lo hará descubrir esa belleza que anida en el ser cristiano. Muchas gracias. Seguidamente invitamos al moderador, director de Integralis, señor Patricio Videla, a realizar la presentación del panel. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos quienes están aquí y quienes nos acompañan de manera virtual. Quiero empezar agradeciendo a Rodolfo en primer lugar y a la institución, a la universidad por convocarnos a reflexionar juntos, ¿no? Este camino que recién Rodolfo comentaba, que estaban recorriendo como institución, es un camino que a nosotros también nos interpela, ¿no? Como institución que más pequeña quizás, pero que intenta aportar a una construcción de una educación de calidad y de excelencia, ¿no? Entonces, en primer lugar, muchas gracias. En segundo lugar, les comento un poquito cuál va a ser la dinámica o qué es lo que tenemos pensado para hoy. Estoy acompañado de gente ilustre, digamos, que conoce mucho de la temática y que además son grandes amigos, ¿no? de la casa y entre nosotros tenemos mucha confianza. Entonces, para mí es un gusto poder ofrecer esta conversación, ¿no? Y lo que vamos a intentar es que sea justamente eso. No tenemos exposiciones preparadas, sino la idea es ir como en una mesa redonda, aunque la mesa no lo sea, ir conversando, haciéndonos preguntas e ir intercalando reflexiones compartidas. En ese sentido, los invito a quienes están aquí y a quienes nos acompañan vía streaming a hacernos sus preguntas. Al final, digamos, dejaremos un espacio para compartir reflexiones del auditorio, así que ya lo que les resuene de modo especial, bueno, bienvenido va a ser en este panel. Entonces, arranquemos, ¿no? Evidentemente es una reflexión desafiante esta de la identidad de una institución educativa católica. Y acá lo podemos pensar a nivel universitario, pero también a nivel de escuela, ¿no? Muchas instituciones hoy en día se preguntan, en el contexto en el que estamos, ¿qué significa que mi institución educativa sea católica, ¿no? Entonces, para preguntarnos qué define esta identidad, cómo lo podemos pensar, Paula, yo quería empezar preguntándotelo a vos, ¿no? ¿Qué significa para vos que una institución sea católica? Sí, yo había pensado empezar con la universidad, pero como vos me decís institución, bueno,
lo adapto. Primero, universidad me gusta porque estamos en un ambiente universitario y ahí la palabra universidad nos dice que hay algo que viene de distintos ángulos y distintos puntos de vista que vierte hacia un punto central de la sabiduría. Así que en la universidad se juntan muchos saberes y decir que una universidad es católica, aquí la palabra me ayuda porque católicos significa universal, así que de nuevo refuerza la idea que de muchos ángulos viene esta iluminación para entender la realidad que es compleja con las luces desde distintos ángulos y distintas especialidades. Ahora, hablar de institución refuerza la idea porque la institución es algo que está firme, es decir, uno como ser humano o grupo de seres humanos encontramos claridades, ciertos conocimientos, ciertas advertencias y queremos, digo yo, con una actitud generosa, ofrecerles estos conocimientos, estas claridades y estas certezas a la nueva generación que como adultos hemos tenido la audacia de traer al mundo, porque nadie pidió nacer, pero los adultos de distintas generaciones hemos pensado que la vida valía la pena y por eso los hemos traído, bueno, este es el mejor de los casos, ¿no? Entonces, la institución educativa es un lugar firme donde se sedimentan todos los resultados positivos de la investigación, de la experimentación del mundo, de las personas, para que desde esa firmeza puedan ser transmitidos de una manera fehaciente a la nueva generación. Si es católica, tiene ese costado de adhesión a Cristo, un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje de crecimiento, un mensaje que hace ver que lo mejor de la persona es el don de sí. Y entonces esto me parece que es muy interesante. Quiero decir, hacerle descubrir a la gente en un mundo sumergido en un clima, no sé si llamarlo de mayor superficialidad, que el secreto de una buena vida consiste en eso de donarnos unos a otros. Bueno, la institución con esta inspiración sirve para que las nuevas generaciones lo conozcan. Qué interesante y pienso que es contracultural a veces, ¿no? Esto de una institución o este mensaje de que el secreto, la felicidad de la vida se encuentra en la entrega, ¿no? Sí, lo es. Yo me gustaría ilustrarlo con una especie de, no sé si llamarlo juego. Y le dijeron a unos chicos, que escribieran su nombre sobre un globo inflado dentro de una habitación. Cada uno escribió su nombre con un marcador. Los hicieron salir y al rato les hicieron volver y dijeron, busquen el globo con su nombre. Y los chicos revolvían y no lo encontraron. Y entonces al final dijeron, busquen un globo y pídanle y entréguenselo al que tiene el nombre escrito ahí arriba. Así que fue mucho más fácil darle a cada chico el globo con su nombre buscado por otra persona. Y esto es una linda metáfora de cómo la felicidad de cada uno depende más bien de esto otro, de la conexión con las demás personas. A lo mejor es un ejemplo simple, pero a veces los ejemplos simples nos dicen algo más. Y quiero añadir una cosa. Antes hablé de institución, pero quiero decir que en ámbito educativo lo institucional no va en contra de la frescura de encontrarnos, de dejarnos interpelar por las nuevas generaciones, porque la persona que educa, los adultos bien dispuestos, siguen creciendo inclusive en la tarea de educar, porque hay algo fresco, las nuevas preguntas y los nuevos contextos que hacen que inclusive lo institucionalizado se vivifique a través de esas preguntas. Qué interesante, y pienso en esta frescura, esto que decía Rodolfo del cristianismo vivo, ¿no? Esta cita que traía, y vamos a volver sobre eso, pero te quiero preguntar a vos, Ignacio, ahí, ¿qué nos podés aportar en esto de la identidad de una universidad católica? Sí, yo pensaba también en lo que mencionaba el rector, esto del cristianismo vivo, y Paola decía lo de la adhesión a Cristo. Pensaba como el verdadero desafío de una adhesión total, existencial, ¿no? A veces entendemos las instituciones educativas, sobre todo la universidad, desde un plano académico intelectual, ¿no? Y como si la institución, la Universidad Católica fuese una universidad que enseña muy bien y con mucho profesionalismo contenido católico, cuando la identidad está en una adhesión también existencial, ¿no? Y una adhesión que lleva a una cosmovisión, una forma de entender la creación, de entender al hombre, y eso es mucho más pleno, y eso, por supuesto, permea después en cómo se piensa y se vive institucionalmente. Y quería agregar dos cosas, dos principios que me parecen rectores como de la Universidad Católica,
que son la relación entre fe y razón y la integración del saber. Que la institución católica tiene como distintivo, si se quiere, esta concepción de la unidad de la verdad es una, y por lo tanto, cuya fuente es Cristo, y por lo tanto los saberes están llamados a estar integrados. Entonces eso no es una oposición a la especialización, que es muy típica de hoy, pero sí por lo menos es un contrapeso, ¿no? Hoy en donde las instituciones y el saber está cada vez más fragmentado y cada vez más especializado, creo que es distintivo de la Universidad Católica esa integración del saber. Y en segundo lugar, la relación entre fe y razón también, ¿no? Entenderla, como decía Juan Pablo II, ¿no? Como las dos alas que elevan el espíritu hacia la contemplación de la verdad, ¿no? En Fides Ratio. Entonces, creo que eso también tiene que estar institucionalmente muy claro y también es un distintivo de la Universidad Católica, ¿no? Entender la fe y la razón como dos complementos que se potencian y que elevan al espíritu hacia la contemplación de la verdad. Creo que ahí hay algo bastante distintivo, sobre todo hoy en día. Creo que eso que decís también es contracultural porque vivimos acostumbrados a escuchar o entender la fe como una cuestión meramente emotiva, ¿no? Como algo donde no interviene la inteligencia, más bien lo contrario, ¿no? Creo que el curso ahí aporta algunas luces. Ceci, perfecto, supongo que coincidís con lo Coincido. con lo que vienen diciendo de la identidad y sí creo que es un desafío, ¿no? Sostener esta identidad en el tiempo actual y en el tiempo de vida institucional, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Sobre cómo sostener, si querés, qué desafíos ves vos en ese recorrido y cómo podemos ir contrarrestando. Yo creo que, a ver, por un lado, nuestra sociedad a veces nos asusta. Hay problemáticas que son nuevas. Entonces nos quedamos paralizados. No podemos entender determinados planteos que se pongan en cuestionamiento cosas que para nosotros o para nuestras generaciones son obvias. Y en la universidad y en todas las instituciones, es como decía Paola, las generaciones se mezclan, se conviven entre sí y son generaciones que tienen diferentes miradas. Y a veces la mirada es tan diferente que nos paralizamos y tendemos a refugiarnos en lo conocido y en esos valores o en esos fundamentos o en esos dogmas que a nosotros en algún momento nos dieron seguridad y decimos, bueno, esto tiene que seguir siendo seguro para todos y entonces yo lo voy a imponer y ahí vamos contra lo que decía recién Rodolfo, contra la libertad muchas veces y nos ocultamos detrás de eso y no dejamos pasar la luz y la belleza de la creación. Me parece que acá hay algo que es clave. Para mí un desafío hoy es central a nuestra identidad, que es afirmar una creación. Creemos en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y si hay una creación, hay una inteligibilidad, es decir, nosotros podemos entender las cosas, pero que podamos entender las cosas no significa que las cosas me pertenecen y que mi inteligencia capta absolutamente todo lo real, sino que tenemos esa maravilla de, al ser creados, de que nuestra inteligencia es finita, es limitada, pero quiere abarcar lo ilimitado y tenemos que dejarle espacio también al misterio, a las cosas que no conocemos, y por eso podemos dialogar con las nuevas generaciones, y por eso quizás lo más importante, entiendo yo, para la identidad, es esta capacidad de apertura, de diálogo y de mostrar esa belleza que está en lo creado. Y a veces nos olvidamos y queremos que las cosas son de esta manera y hay una belleza en esto que decía Paula, de lo que me está mostrando el otro, en cómo se viste, en lo que me está diciendo la época. En la época nos está hablando Dios y me parece que la identidad pasa por mostrar eso también, ¿no? Ahí, súper interesante y me haces pensar que en varios sectores de la sociedad
muchas veces se ve como algo negativo el hecho, vos estás hablando de la belleza, ¿no? La belleza de la creación, la belleza del mensaje cristiano. Y muchas veces se ve como algo negativo el hecho de que la universidad sea católica o que el colegio sea católico. Es como, bueno, si me queda cerca de casa, pago el precio de que sea católico. O hago las materias, ¿no? que me pongan. Y eso pienso que a veces nos vamos contagiando nosotros también, ¿no? Como que empezamos a tener como cierto complejo de inferioridad. Decimos, bueno, somos una institución de segunda. Sí, somos católicos, pero buenos. Claro. Creo- Entonces, eso, ¿no? Como... No, yo me voy a parasitar lo que dijo Cecilia cuando habló de la apertura, porque yo creo que lo primero que se le ocurre a alguien que no sea católico es que una institución que se dice católica, lo dice abiertamente, se cierra a la verdad. Tiene una especie de pequeña quintita que es solamente sus propios dogmas. Por supuesto que hay dogmas, seguramente. Y en realidad, bueno, también otros credos tienen su parte a creer. Pero la vocación del que descubre que es una criatura de Dios y que tiene un destino que va más allá de este momento presente, es justamente la gran apertura a la realidad histórica, a la realidad humana de todas las personas, a la realidad del pensamiento a lo largo de la historia, por ejemplo, de los descubrimientos científicos, y por lo tanto la condición de católico significa que todo eso se ve con esa apertura y con ese gran amor a lo que nos rodea, que es propia de quien está convencido de que lo que acontece es querido por Dios, todo lo bueno que acontece. Y que de parte nuestra está secundar esa bondad, esa justicia, esa rectitud, o, bueno, a veces sucede que no lo hacemos demasiado bien. Que una institución sea católica significa que este es su guía, tiene un punto central, con lo cual tiene que estar abierto al amor, al respeto pleno, a la justicia hacia las personas, sea cual fuere su manera de pensar, y que tiene que ser la oportunidad para que ese pensamiento, que en el fondo es la certeza de que la realidad tiene sentido y que cada uno de nosotros le añade esa porción de bien que le estaba destinada, digamos, o para la cual estaba destinado, bueno, esta certeza es la que ilumina nuestro trabajo de investigación y de enseñanza, debe estar presente. ¿Cómo se manifiesta? Primero con la seriedad en el estudio hecho en profundidad, con una visión amplia, que no excluya autores o que no excluya punto de vista, sino que realmente los analice con buen criterio. Y la otra gran apertura es hacia las personas que tenemos enfrente, cada una de las cuales merece nuestra plena atención, merece nuestra dedicación a personas concretas con sus historias, merece la delicadeza con la cual tenemos en cuenta los puntos de vista, las experiencias, por lo cual me da la impresión que ojalá nos distinguiera realmente esta vocación católica de apertura universal que dice el nombre de las instituciones a las cuales pertenecemos. Podría añadir algo, que solo no lo podemos hacer, solamente quien frecuenta continuamente esa pertenencia saca cada día la porción de fuerza y de convicción para hacerlo. Cito acá a Edith Stein, esta gran filósofa judía conversa, que decía que había que rezar por los alumnos cada mañana y después volver a rezar al mediodía cuando los acontecimientos del auto habían desordenado el proyecto, ¿no? Bueno, con mucho realismo, lo dices realmente teniendo en cuenta, porque ese era su trabajo, qué nos sucede a nosotros. Y sí, volviendo a tu pregunta, la característica entonces tiene estos tres pilotos, me salieron tres, no lo sabía. Uno que es un estudio en profundidad y amplio, la dedicación a la gente a quienes educamos, y finalmente una confianza en que Dios no nos abandona ni siquiera en las situaciones más difíciles. Pienso, pero esto que decís me hace pensar en dos cosas, ¿no? Dos experiencias o dos reflexiones. Esto de la apertura al pensamiento de los otros, creo que vale la pena resaltarlo, porque muchas veces, como decías, uno tiene la impresión a veces desde afuera de que en las instituciones educativas católicas solo se transmite contenido doctrinal católico. No sé si se entiende, ¿no? O sea, solo se baja línea, ¿no? Se adoctrina. Digo, yo tengo la experiencia en primera persona de haber estudiado en una universidad católica filosofía y haberme pasado largos años, digamos, estudiando autores ateos, ¿no? Muchos de los cuales, digamos, han aportado algo, han aportado muchas reflexiones, muchas perspectivas que vale la pena rescatar y que te hacen reflexionar, ¿no?
Entonces, creo que eso vale la pena. Y lo otro que dijiste me pareció muy interesante, esto de digamos, lo católico como atención al que tengo enfrente, ¿no? A veces también creo que vemos, bueno, es una institución educativa católica y eso se vierte en un contenido determinado que se imparte, punto. Y lo católico es mucho más que el contenido, ¿no? Es ese trato, es justamente ese mostrar al Cristo vivo del que hablaba en la apertura. Entonces, creo que esas dos ideas me gustaron mucho y quería remarcarlas. Gracias. No sé, Ignacio, quería... Sí, quería retomar esta pregunta de los desafíos, ¿no? de la Universidad Católica hoy. Yo creo que hoy, en el mundo universitario sobre todo, hay como una gran tendencia, como una gran descristianización, ¿no? Una gran tendencia al pragmatismo, al utilitarismo, ¿no? Y que obviamente son valores o principios que chocan un poco con esta integración del saber, bueno, ni hablar con la vida contemplativa, con la contemplación de la verdad, y yo creo que eso está cada vez más fuerte, y la combinación explosiva por ahí de eso es como una tendencia a homogeneizar, ¿no? Uno mira las universidades y es como que cada vez son todas cada vez más parecidas, ¿no? Es como que se agarra el modelo que funciona, que hoy, no sé, que hoy la sociedad y la cultura pide, y las universidades es como que con mayor o menor conciencia se van como amoldando a ese modelo que es el que anda, el que funciona, el que la sociedad pide. Y es curioso porque social y culturalmente hay dos valores muy defendidos, que son la tolerancia y la diversidad. Y uno lo escucha mucho en el discurso público y uno después mira a las universidades y es como que son todas cada vez más parecidas, ¿no? O sea, hay una tendencia a homogeneizar la forma de educar, ¿no? y la forma de formarse y de estudiar, ¿no? En vez de ser algo auténticamente diverso y abierto y donde realmente se pueden proponer cosmovisiones y defender posturas distintas, uno ve que cada vez es más difícil eso, ¿no? Entonces creo que eso es un gran desafío de la actualidad, pero al mismo tiempo me parece creo como que ese fenómeno puede ser una oportunidad para la institución católica, porque parándose en esos mismos principios, que dicho sea de paso, yo creo que uno de los problemas que tienen es que al ser valores, o sea, son valores secundarios que están radicalizados, ¿no? La tolerancia y la diversidad. O sea, son valores que se deberían desprender de valores más fundamentales. Cuando uno los hace absolutos, hay que tolerar absolutamente todo, hay que ser la diversidad por la diversidad misma tiene un valor, creo que eso puede generar una distorsión. Pero más allá de eso, siendo que social y culturalmente están estos valores, yo creo que eso es una oportunidad para la institución católica, porque parado en ese discurso uno podría decir, bueno, en nombre de la diversidad y de la tolerancia, o sea, déjenme ser auténticamente católico, ¿no? Entonces, es como que uno podría decir, bueno, ¿por qué tender, por qué seguir esa tendencia al pragmatismo, al utilitarismo, al secularismo, si justamente lo que se defiende social y culturalmente es una diversidad? Bueno, ofrezcamos una educación realmente distinta, una cosmovisión realmente distinta, convencida, y creo que acá por ahí se abre otro tema para conversar, convencida de sus principios, ¿no? Creo que ahí hay algo muy importante para que una institución católica sea realmente católica, ¿no? O sea, estar convencidos de esa cosmovisión, de esa adhesión a Cristo, y a partir de ahí armar una institución auténticamente católica y diversa, ¿no? Claro. ¿Le puedo añadir? Perdón, me tentaste con esto último que dijiste, pero estoy pensando mi experiencia en instituciones no católicas, y entonces la experiencia es la siguiente. Cuando una persona que enseña, un docente, está convencido de lo que enseña, y además es una buena persona en el sentido que le importa la gente a quien enseña, en un lugar que no era católico, mi condición de católica le daba una curiosidad tremenda a los alumnos, así que me hacían cuestionario para saber cómo puede ser. Uno me dijo, usted es inteligente, ¿cómo puede creer en eso? Dígame por qué cree, ¿no? Entonces, bueno, me expuse porque soy jugada y finalmente me di cuenta, una cosa que han dicho mucho, no solamente yo, que las razones por las cuales cada uno cree son muy personales, no se pueden transmitir. Cada uno es llamado en un momento determinado por razones propias. Las mías no van a hacer creer a otra persona. Y ahí me respetaron. Y después me volví a encontrar con algunos de ellos, todavía me tiene cariño. Así que la propia identidad y la buena actitud hacia las personas que educamos es el puente para que la identidad católica, estoy hablando de una institución que no lo es, pero también podría valer por una institución católica con
alumnos que no participen, ¿no? Que reconozcan en nosotros que los queremos bien, porque sabemos que ellos también son criaturas, por ello también murió Cristo en la cruz, así que si para Él valieron la pena, imagínense para cada uno de nosotros. No sé si querés aportar No. ahí. Estabas mirando con... No, pienso, a ver, Ignacio, muy interesante plantea acá la cuestión de valores como la tolerancia, la diversidad, y hablamos antes de la apertura al pensamiento de otros. Pienso que para muchas instituciones educativas, ahora quizás pienso en colegios especialmente, a veces las bajadas de las leyes, ¿no? O del ministerio pueden ser muy contrarias, ¿no? A los principios institucionales. De hecho, una de las preguntas que nos hacían quienes se anotaron para participar virtualmente era esta, ¿no? ¿Cómo armonizar esta fidelidad a la identidad institucional de la que venimos hablando con, por ejemplo, una bajada de una educación sexual que por ahí tiene principios que entran en conflicto, ¿no? ¿Tienen tiempo? A ver, yo creo que es sumamente difícil cuando dos pensamientos están en las antípodas, ¿no? Nosotros mañana estamos haciendo un workshop para directivos de instituciones católicas sobre la ley de identidad de género y su impacto en las instituciones educativas. La ley de identidad de género es del 2012, que tienen una mirada antropológica en las antípodas de un pensamiento cristiano. Ahora, sin embargo, uno tiene que tener primero esta apertura y este espíritu de diálogo. Es decir, en la facultad nosotros nos enseñaron, Juan Pablo Roldán nos enseñó, lo malo no es absoluto. Es decir, Dios es creador y el ser en tanto que es bueno. Hay veces que nos cuesta mucho encontrar esa bondad que hay detrás de lo que nosotros vemos que es todo malo, pero quizás hay algo que nos lo estamos perdiendo y que estas leyes, que son contrarias a nuestro pensamiento, nos están mostrando ese aspecto que nos estamos olvidando o que nos olvidamos. Entonces, para mí es un desafío. De hecho, con nuestro equipo del IFB estudiamos la ley así en su mirada milímetra, tenemos una abogada, y milimétrica, y realmente hay cosas que vos decís, bueno, tomemos esto para empezar a dialogar. Y ahí vuelvo al principio, ¿no? La mirada católica es una mirada profundamente optimista. No es pesimista. ¡Oh, está todo mal y con esta ley no vamos a llegar a ningún lado! Que es un horror. Hay algo en el fondo de lo real, hay algo en el fondo que es bueno. Entonces, quizás nos cueste sangre, sudor y lágrimas encontrarlo, porque somos humanos, pero siempre va a haber algo en lo que nos podamos agarrar. Siempre. Y si ese algo es el tratar de dialogar, el que yo me tenga que abrir a cosas que no las había pensado de determinada manera y que pueda hacer, como decía Paula, de acercarme al otro, encontrarme al otro en tanto otro en una mirada honesta intelectualmente, me parece que ahí empieza algo. No sé qué y no sé cómo termina. Pero si no tratamos de adentrarnos en lo profundamente optimista que es nuestra cosmovisión, ahí sí estamos perdidos. Yo con eso estoy muy de acuerdo y creo que es una forma de encararlo, digamos, una forma constructiva de encarar estos desafíos, ¿no? Porque, digo, si bien hay lugares donde presentar combate, por decirlo de alguna manera, trasladar la polarización y la lógica de la batalla cultural al aula es muy dañino, ¿no? Uno termina haciendo proselitismo en lugar de buscar el encuentro con el otro, ¿no? O te atrincherás. Exacto, o te atrincherás y te encerrás. Y creo que hay muchos colegios, por lo pronto, que les pasa eso, ¿no? Es como, no, yo esta palabra no la voy a usar, yo esto no lo voy a decir, yo esto. Entonces, es como el margen de acción se te va achicando, ¿no? Lo cual no implica
copiar y pegar y tomar el programa o la ley como venga y renunciar a los propios principios, ¿no? Perdón, Pato, Sí. agrego algo. Me hacía pensar mucho esto en las semillas de verdad de San Justino Mártir, ¿no? Del siglo II, un santo que hablaba mucho de que en todos lados Dios puede haber sembrado semillas de verdad. Y me hacía pensar mucho en esto que decía Ceci del diálogo, ¿no? Como que el cristianismo desde sus orígenes es diálogo con la cultura, es diálogo cuando uno mira a los grandes santos, los grandes intelectuales del cristianismo. Se pienso, bueno, San Justino, ¿no? Pero un Santo Tomás de Aquino, un San Agustín, eran gente que dialogaban con la cultura, digamos, sin miedo, porque uno, digamos, y sin renunciar al propio principio y sin renunciar a la cosmovisión, pero al mismo tiempo con un gran optimismo y una gran apertura de diálogo. Esto me parece importante porque además de que uno puede encontrar semillas de verdad en todos lados, no sé, podemos pensar en los aportes de la filosofía griega del cristianismo, son enormes. Pero más allá de eso, me parece que esto es importante decirlo porque muchas veces se mira y como que se rotula el cristianismo como algo fundamentalista, como algo cerrado, como algo que no entra en contacto con la cultura, que no dialoga, cuando en realidad la naturaleza propia del cristianismo es todo lo contrario, ¿no? Entonces me parece que esto ya, independientemente del diálogo y de la conversación que se tenga y de a ver qué cosas podemos agarrar, es como que es una condición previa. Es decir, es propio del cristiano el escuchar, el mirar, el recibir y el entrar en diálogo. Esto me parece que está muy en el ADN del cristianismo, pero hoy hay que decirlo porque hay como una imagen muy opuesta, ¿no? De fundamentalismo, de estar cerrado, de no dialogar, de fideísta, ¿no? De yo creo en dogmas, y no pienso mi fe o no pienso mi cosmovisión. En realidad creo que eso está muy lejos de lo que es la esencia del cristianismo. Bueno, perdón, entro en lo que acabas de decir, porque me tienta esto que dijiste de diálogo, me parece la palabra central. Cuando alguien se atrinchera en su grupo de pertenencia, que es confortable porque estás con gente que piensa igual que vos, no tenés que estar explicando, generalmente pierde ese coraje del riesgo del diálogo. El diálogo implica siempre un riesgo. Uno va hacia el otro y el otro te puede decir cosas que tenés que pensar en el momento. El grupo te cobija y, en cambio, en el diálogo vas un poco descubierto, desarmado. Entonces, muchas veces encontramos choques entre grupos contrapuestos y casi la tentación de atrincherarnos, y los fundamentalismos son formas de encerrarse dentro del grupo de iguales, ¿no? Pero, perdón, pero no es que se hace de un solo lado. En ámbito político te vas a encontrar 1000 veces con este tipo de dialéctica. El grupo, tanto que se habla con un plural, nosotros creemos. Yo diría acá, Simone Weil, otra pensadora judía, decía que cuando se habla de las verdades uno puede decir nosotros creemos, porque si no, no asume la responsabilidad de lo que dice, ¿no? Entonces el diálogo, siempre el diálogo de esta persona, es decir, yo digo, yo creo, yo deseo, y de la otra persona. Entonces el diálogo implica siempre ese riesgo de salir al descubierto fuera del espacio que te cobija, y esta es nuestra vocación, es salir al encuentro, porque así como Dios salió al encuentro de cada uno de nosotros, bueno, nos enseñó que también hay que hacerlo con los demás. Así que los fundamentalismos salen de ese temor al otro que te hace encerrarte y sentirte seguro y confortado en un ámbito de iguales, pero el mundo no es eso. El mundo hay que abrir ventanas y puertas y salir, y si se trata de una universidad o de un colegio, ni te cuento. Pienso que ese riesgo del diálogo del que hablas nos invita a profundizar en lo propio también, ¿no? Pero muchas veces esa rigidez o ese aferrarse a los dogmas, como decía Ceci, a lo que me da seguridad, es a causa de justamente no haber reflexionado suficientemente sobre esto que creo, ¿no? Y por eso... ¿Puedo contar una anécdota? Claro. A mí, yo tengo una neurona enganchadora, que cuando dicen algo, inmediatamente se me ocurre una anécdota curiosa. En este colegio que no era católico, y era de mucha gente no creyente. Y había una colega con la que me llevaba bien, de una vida totalmente distinta a la mía, que un día me dijo, mira, yo no creo en nada, pero rezá por mí, ¿eh? Y después me dijo, y decime algo que me haga bien, porque al final ustedes los católicos están donde la gente sufre, decime algo. Pues digo, pará, dame un recreo, después de este café, di 2 horas de clase, vuelvo al barcito donde compartíamos el café,
Y la verdad que me había olvidado en la clase. Y él dice, y me dijo ella, y en el momento yo dije, bueno, a ver, inspiración. Y dije, mira, si vos existís es porque Dios te está amando en este momento. No, me dijo ella. Quedó tan impresionada. Y yo me sentí rica de una riqueza no propia, simplemente como boca de expendio de una riqueza infinita que habla a través de nosotros, de lo que hacemos, del modo como nos ponemos frente a los demás, ¿no? Así que esto sirve para... Espectacular. Bueno, nos llegan algunas preguntas de la gente que está participando vía streaming. Y a ver, acá Manola Chávez nos pregunta, ¿por qué será que los colegios católicos no marcamos nuestra identidad mientras todos los demás sí marcan la propia? ¿No? Tiene razón. Me toca a mí. Hay un cierto, lo que hablábamos al principio, un cierto complejo de inferioridad y de no haber encontrado la belleza profunda que hay detrás de esa identidad, porque hay una belleza luminosa, hay una belleza que nos expande, que expande nuestros horizontes, no solamente intelectuales, sino vitales, afectivos. A ver, nosotros creemos en un Cristo encarnado, que se hizo carne y que nos muestra que la miseria del hombre puede ser rescatada a través del amor que es incondicional, el amor que se da por los otros. Hasta Cristo nadie lo había hecho. A ver, hay una novedad en ese mensaje, hay una belleza que te conmueve, porque como decía recién Nacho, sí, somos herederos de la cultura greco-latina, pero en la cultura greco-latina la persona no estaba puesta en el lugar donde Jesús, Cristo encarnado, el Hijo de Dios, se hace hombre y dicen, atrás de la persona hay algo que es absoluto porque es amado por Dios, como decía recién Paula. Y eso te pasa por panza, digamos, eso te pasa, eso te atraviesa. Y si no te atravesó, y te atravesó solamente en el intelecto, y no iluminás. Y las instituciones, muchas instituciones católicas nuestras, nos quedamos en la clase de catequesis, en lo que tenemos que enseñar, los 10 mandamientos, los sacramentos, y no ves no ayudás a reflexionar la profundidad de ese misterio y de esa luz que nos trae Cristo, ¿no? Entonces, yo creo que pasa por ahí, que nos hemos quedado con eslogans de la fe. Sí. Yo, perdón, pedí la palabra porque creo que hay un factor histórico, contemporáneo, pero también de la historia del pasado. Me encantaría que cada vez que hubo un cristiano en algún acontecimiento salió de él la mayor justicia o de ella el gesto de mayor solidaridad. Eso no sucede y en nuestra época contemporánea se ventilan muchos hechos realmente, no sé cómo decir, espantosos, injustos, que tienen a cristianos, católicos como protagonistas, y como la noticia va por el lado de lo más estruendoso, bueno, aparecen en los diarios, hacen mucho ruido y son para nosotros realmente un escándalo, en el sentido de decir, ¿cómo puede ser? Si Dios es amor, si nuestra identidad consiste en esto, el amor al otro, que haya sucedido esto, injusticias, abusos, etc. Entonces, yo creo que lo que nos reubica dentro de lo nuestro es ver lo que no se ve, lo que no aparece en los diarios, es decir, cuántos gestos de amor totalmente abnegado, de solidaridad, de servicio, se hacen porque la gente creyó en Cristo y se adhirió a Él. Cuántos lugares se recogen personas que han sido abandonadas y descartadas por todo lo demás. Cuántas personas se ponen al servicio de enfermedades contagiosas y lo hacen por amor a Cristo. Porque si uno se refuerza con esas evidencias, entonces se da cuenta que realmente esto fue una novedad y se siente, no sé cómo decir, autorizado y se siente embajador de una buena noticia, el Evangelio, que quiere decir buena noticia, para un mundo que muchas veces cae realmente en el, no sé cómo decir, en la depresión de que nada tiene sentido y se pierde en esos sucedáneos de felicidad que son toda forma de adicción y toda forma de relaciones absolutamente superficiales, porque no le ve sentido. Y uno lo ve mucho en los jóvenes. Hay muchos jóvenes que dicen, ¿para qué? Te miran como descreídos, pero no de Cristo, descreídos de la realidad. Te prometen algo que no acontece. Me parece que el creyente tiene un poco el deber, o nosotros como creyentes tenemos el deber de recordar y tener muy presente dónde por amor a Cristo se hicieron cosas buenas, y también las cosas buenas que se hicieron, porque hay gente buena
por fuera, ¿no? Y que esa sea nuestra mirada principal y no solamente la de los escándalos, la de las injusticias y de los tormentos o de todo lo que signifique, más bien negar lo que nos anima, que es el amor al otro. Sí, el bien es silencioso, pensaba cuando te escuchaba vos, Paola. El mal tiene mucha prensa, ¿no? Y tenemos como una especie de morbo que queremos todo el tiempo ver esas cosas. Uno mira los días, yo pensaba cuando te escuchaba los diarios, son todas noticias como imágenes sensibles, es como, y no hay mucha prensa de las cosas buenas. Pero yendo a la pregunta, yo creo que sí, ahí el gran tema es como repensar o volver sobre los fundamentos o sobre la esencia del cristianismo, ¿no? Que es un poco lo que decía Ceci. O sea, yo creo que uno piensa un poco en lo que es el cristianismo y es sumamente optimista, es impresionante. O sea, creemos en el amor, en el perdón, en la resurrección, en que la vida tiene sentido, en que Dios nos está amando en este momento. Es una batería de optimismo que además no defrauda, eso es impresionante también. O sea, uno es como que abandonamos eso por mucho menos, ¿no? Por cosas que nos defraudan y seguimos apostando a esos fraudes cuando en realidad tenemos, bueno, el pan de vida, ¿no? La fuente de todas referencias bíblicas, ¿no? El que bebe de esta agua no tendrá jamás sed, ¿no? El que permanece en mí vivirá para siempre. Es como que, y realmente uno tiene esas verdades, pero después también tiene el testimonio vivo, ¿no? Uno, no sé, tiene los mártires, tiene las acciones de caridad de la iglesia. Es como que hay mucho testimonio lindo, y incluso cristianos de a pie que todos conocemos, que decís la plenitud de vida que tiene esta persona, ¿no? Pensemos que el cristianismo arrancó así, o sea, gente que no tenía formación, no tenía poder, no tenía recursos, pero tenía a Cristo suficiente, ¿no? Y Cristo y yo mayoría aplastante, ¿no? Dice San Pablo. Entonces, es impresionante eso. Entonces yo diría, hay que recuperar eso, no hay que inventar nada, no hay que sacar nada nuevo, simplemente volver a las raíces. Realmente me parece que ahí está la clave. Eso. Voy a empezar a tomar preguntas de las que nos están haciendo llegar y los invito simplemente a levantar la mano y les vamos dando la palabra a los que quieran preguntar o hacer algún comentario. Aquí Silvina Lastra dice, el optimismo y la mirada honesta y magnánima del cristiano es un llamado a hacerlo, pero realmente es un desafío encontrar lo benigno en la ley de identidad de género. Aún así, seguiremos dialogando sin miedo. Y aquí Trinidad Correa Morales también se pregunta, ¿no será que las ideologías se meten en nuestras instituciones católicas no tanto por falta de apertura, sino más bien por falta de convicción y formación antropológica cristiana? Entiendo que sí, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo. Es una ideología, sí, claro, porque No tenés con qué responder frente a eso. Claro. Pero también hay que pensar que la palabra ideología habla de restricción, porque construye alrededor de una idea, no con la visión del mundo. claro, Lo ideológico está encerrado. encerrado en el pensamiento. Bien. Ya, Sí. Yo voy a ser utilitario y pragmático. Habíamos hablado de que la vida vale la pena y lo católico también vale la pena, ¿sí? ¿Cómo hacer conocer a la gente caracterizada en general hoy por la superficialidad que mencionaban? Esto que lo mejor es el don de sí, la entrega, ¿sí? Porque si esta realidad no se muestra atractiva per se, ¿qué creen que sería la clave para incentivar la búsqueda, la curiosidad, para lograr esa adhesión, para luego lograr encarnar en la vida cada uno esa identidad? Yo personalmente creo que es la tarea más difícil de todos los desafíos pedagógicos o educativos, porque debe combinar la calidad personal con la excelencia del conocimiento de algo que es por naturaleza inmaterial, intangible, y encima de eso, desprestigiado muchas veces, equívoco y profundo, como contrapuesto a esa superficie de la que hablamos. Bueno, yo acepto el desafío Gracias. de esta pregunta difícil. Entonces, lo primero que se me ocurre es que la apertura se da hacia una persona, no hacia un contenido. Puede ser, por ejemplo, en el caso de Edith Stein, ella leyó la autobiografía de Santa Teresa de Ávila y terminó diciendo esta es la verdad, pero porque ella estaba en una búsqueda, así que
ya había algo personal, por eso pude adherir. Pero mucha gente que no tuvo una educación de fe se abre a una persona concreta, por algo bien concreto. Así que la primera aproximación podría ser por la persona. Si querés, vamos atrás y decimos que las personas creyentes transmiten a sus hijos la fe, que eso también es el camino, digamos, sí, más común, ¿no? Pero también hay un momento en el cual cada hijo, cada hija tiene que volver a hacerse esas preguntas fundamentales, porque la fe no se hereda simplemente, sino que se hace propia. Así que cuando abandonan la niñez, digamos, empieza ese periodo tan doloroso, complicado, que es parirse a sí mismo como adultos, ¿no? La adolescencia es un hacerse adulto que es dolorosa. Y también se hace adulta, se tiene que hacer adulta la fe. Entonces, por un lado, la transmisión de la familia, la transmisión de persona a persona, y después pensaba, el sufrimiento es un gran, voy a copiar una frase de Miller que dice, una abrelata del corazón. El sufrimiento es una abrelata de la, no es una linda frase, ¿no? Pero entiende lo que quiero decir. Te abre de manera casi violenta las preguntas fundamentales. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese momento, si hay alguien cerca que tiene respuestas fundamentales y que conecte esa perplejidad, esa desazón con lo fundamental de la vida, que es una vida creada por un Dios bueno, que te sigue amando inclusive en el sufrimiento o en el pecado, bueno, ahí podría haber. Y quería decir una última cosa. Siempre me llamó la atención una frase de Unamuno, un gran humanista, un excelente escritor, que quizás quería creer, pero no podía. Educado con una filosofía muy racional, veía en la fe de su mujer algo misterioso al que no podía participar, pero se le envidiaba, en cierto modo. Y criticó a Freud cuando habló del malestar de la cultura, que en el fondo decía que la cultura que se va por el lado de la religión ha perdido por completo el rumbo, ¿no? Él lo critica, pero no puede creer. Y sin embargo, una vez le preguntaron, ¿y usted, don Miguel, cree? Y él le contestó, esta es la frase, yo no, pero mi mujer cree por mí. Y me encantó pensar que en el tema de la fe, por ahí hay como una especie de salvación en racimo. Dios salva a algunos a través de otros, ¿no? Hay como una atracción y hay como una transmisión de lo bueno en alguien dispuesto por dentro. Así que a veces no hace falta la adhesión explícita, sino esa adhesión implícita del amor que llama al amor, del amor que obtiene una respuesta, porque Dios opera, nosotros no sabemos cómo, pero también se sirve de esto, ¿no? De modos atractivos de ponerte frente a la otra persona, particularmente en el sufrimiento. Yo agregar simplemente una cosita que hoy suena extrañísimo, pero es la confianza en lo sobrenatural también, en la gracia, ¿no? Es como que obviamente hay mucho por hacer humanamente, pero me parece que la apertura a la gracia y la apertura a la acción de Dios es fundamental, o sea, es imprescindible, ¿no? Entonces, desde la oración hasta la vida sacramental, hasta lo que sea que se pueda hacer desde lo personal, por supuesto, pero también institucionalmente, que enriquezca y que, digamos, que permita la participación de Dios también, ¿no? Es desde el nada sin ti, nada sin nosotros, ¿no? Del movimiento de Schoenstatt, hasta, no sé, el Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Es como que el cristianismo, eso es de San Agustín, ¿no? El siglo IV, desde siempre creo como que también es muy propio de la identidad católica el saber que es un trabajo conjunto con Dios. Me parece que por ahí a veces desde las ideas lo tenemos, pero después, o por ahí lo tenemos más o menos claro, pero después en la práctica por ahí nos parece como que no hay tiempo o es secundario o hay que hacer otra cosa, hay que profesionalizarse más, hay que escribir más papers, hay que tener más títulos, pero bueno, capaz que también hay que rezar más, capaz que hay que tener algún cura más a mano. Yo tomo lo que dice Nacho para que todo el panel te conteste. En realidad, donándote y entregándote en lo que haces, me parece que ahí es el comienzo. Es decir, cómo yo asumo y cómo yo trabajo y cómo yo doy clases y cómo yo trato a las personas y cómo ahí empieza. Me parece que ese es el punto personal, el punto. Y quería agregar algo, y ya con esto termino, porque lo nombraste a Unamuno, que a mí me encanta Unamuno. En su lápida, lo escribí de memoria, puede tener algún error.
En la lápida él pidió esta frase, que la hizo él, obviamente. Méteme, Padre eterno, en tu pecho, puro amor, pues vengo duro y deshecho de tanto bregar. Bueno, Esa es Unamuno. Ahí te la quería decir porque esa es la lápida de Unamuno que él se creía no creyente. ¿No? Nada. Buenísimo, es difícil seguir después de eso. Antes de pasar a otras preguntas, yo también quería, bajando muchísimo el nivel de este tenor de respuestas, sí me parece que para quienes trabajan con chicos de nuevas generaciones, ¿no? Jóvenes, sea en un colegio, sea en una universidad, también es importante subrayar lo que decía, creo que se decía al principio, esto del diálogo intergeneracional y no caer en simplemente, bueno, en generación de cristal, los jóvenes están perdidos, sino realmente tratar de empatizar con ellos y escuchar las preguntas que tienen antes de ofrecer respuestas a preguntas que nunca se hicieron, digamos, ¿no? Creo que vos nombrabas esto de la superficialidad en la que vivimos, y creo que gran parte de la misión del educador hoy es ayudarlos a descubrir ese sótano de profundidad que tienen, que desconocen, digamos, ¿no? Entonces, empatizar con las preguntas que tienen y hacerles preguntas, hacerles descubrir nuevas preguntas, creo que también es parte como concreta de esta misión. Creo que por allá hay otra pregunta. Hola, hola. No, mi pregunta venía un poco, me quedé pensando en esto de que el bien es silencioso y el mal tiene mucha prensa, y se me viene a la cabeza como, ¿de qué manera las instituciones educativas, entiéndase como nosotros, cada uno de los que conformamos, podemos volver a generar confianza, por así decirlo, o poder reconstruir esa confianza de la mala prensa que a veces tiene la religión como dogma, como cuestiones más fundamentalistas? Bueno, en ese rol, ¿cómo nosotros podemos volver a recuperar esa confianza de los fieles? Porque en definitiva hay alumnos, padres, que tal vez sí, hoy tienen se designan católicos, pero de alguna manera no hay confianza tal vez en la institución o en esto de la educación católica. Entonces, ahí como me parece que hay un desafío muy grande y cómo podemos hacer frente a eso desde nuestros roles. Yo tengo una idea, pero no. Tírala. A ver, más allá de todo lo que venían diciendo antes del encuentro, ¿no? Y esto que la conversión o la apertura es frente a una persona y la educación como encuentro y entender cómo y profundizar en esa idea, creo también que algo que tenemos que hacer es ser intransigentes con el mal que hay dentro de nuestras instituciones cuando lo encontramos, ¿no? Porque, a ver, digamos, el límite histórico de la presencia de los cristianos es de siempre y va a seguir acompañándonos siempre. Lo que no podemos hacer es pactar con eso, ¿se entiende? Y ahí, digo, hay ejemplos más, menos dolorosos, más, menos cercanos, pero creo que una mirada honesta, ¿no? Es decir, hay periodistas sensacionalistas, por ejemplo, ¿no? Que van como buscando dónde meter el dedo en la llaga, pero también hay periodistas que quieren saber, ¿no? Y que quieren como realmente echar luz, y nosotros deberíamos verlos como aliados, ¿no? Es decir, yo también quiero saber acá qué pasó. Yo también quiero que haya transparencia en mi institución. Y eso es algo que tenemos que transmitir, digamos, empezar por transmitir fehacientemente, no sé cómo decirlo. Porque es lo que en algún punto muchas veces es lo que corta esa confianza de la que vos hablás. Coherencia. Sí, y me gustó que tuvieras el coraje de responder porque no era fácil. Yo creo que el coraje te lo da la certeza de que existe una verdad. Nosotros no la poseemos, ninguno de nosotros, sabemos que, pero nos dirigimos a la verdad representada por el sentido de la creación, que es Dios mismo, ¿no? Entonces, cuando Cristo dice que Él es la verdad, en el fondo nos está diciendo que miremos hacia Él buscándola. En total humildad, nadie lo posee, nadie se adueña de eso, ¿no? Entonces, en el caso de situaciones así graves, que sabemos que aparece también en instituciones católicas, la verdad es lo que sana, la búsqueda sincera y valiente de la verdad es lo que sana, ¿no? Sí, yo pensaba
algo que salió en las 3 respuestas, que es la mirada. Yo creo que fundamentalmente está en aprender a mirar cristianamente, que es muy difícil porque es un poco lo que decía Pato, de no... o sea, la mirada cristiana no niega el mal, no lo relativiza, o sea, y eso creo que es un gran peligro que muchas veces está muy adentro también del cristianismo, ¿no? Bueno, Dios es amor y entonces es como que eso se lleva puesto todo, pero en realidad, o sea, el mal está, el pecado está, la miseria está, pero el cristiano tiene una mirada, San Pablo, ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es como que el bien es más. Cristo murió, estamos ahora en la octava de Pascua, Cristo murió, pero resucitó, el Viernes Santo existe, pero también está la resurrección. Entonces yo creo como que esa mirada hay que trasladarla a la vida, digamos, y el cristiano tiene esa mirada, y desde esa confianza uno, o sea, confianza en esos principios y en esa mirada, uno después le puede hacer mucho más frente a la miseria, digamos, y con ganas de cambiarla, ¿no? Con ganas de hacer relucir la creación de Dios realmente. Estamos acá por algo y esta vida tiene un sentido y hay que mejorarla personalmente, institucionalmente, desde la humanidad y desde esa confianza. Yo creo que eso es lo que nos renueva la confianza a nosotros y después eso se irradia, o sea, el bien es difusivo. Después de eso lo irradiamos institucionalmente, ya no hay una receta intelectual, me parece, es una cuestión de convicción y de mirada, fundamentalmente. Buenísimo. Tengo una pregunta más aquí que nos acercan de los participantes vía streaming. Y después de esta pregunta ya vamos a ir cerrando, si no hay más preguntas en el auditorio. Así que les voy a pedir después un mensaje final. Se lo digo ahora para que lo vayan pensando, para darles un minutito. Entonces, David Jesús Boschart nos pregunta, a ver, algo que la pregunta está dirigida a escuelas, pero creo que bien aplica aquí. Si los docentes de las escuelas católicas deben adherir al ideario y transmitir su experiencia de su encuentro con Cristo, ¿qué tan exigible es eso? Es la pregunta, ¿no? Como decía Rodolfo al principio, uno no le pide fe de bautismo al profesor de ingeniería civil, ¿no? Digo, ahí hay una tensión que, ¿por qué digo él, no? Aquí hay una tensión, ¿no? Es como, ¿qué tanto adhesión y qué tanto respeto? ¿Cómo es ese porcentaje para no perder justamente la identidad de la institución? Y agrego algo, ¿no? Que no está en la pregunta, pero no solo para no perder la identidad como si fuera una institución estática, sino para que esa identidad sea cultura en la institución, sea algo vivo. Entonces, te estoy mirando a vos. No sé si... Qué difícil la pregunta. Porcentajes no lo hay. No vemos porcentajes. Me parece que el respeto tiene que estar de base. Ahora, hay ciertas miradas que están desde arriba en una institución que tienen que preservar, fomentar, estimular y mostrar la belleza de la identidad. Y eso no lo haces si no lo tenés en el corazón, me parece, ¿no? Entonces yo puedo tener un grupo de profesores o todos los profesores que piensan lo contrario a la identidad, pero pueden tener un profundo respeto. Pero también necesito profesores que vayan más allá de los laudes académicos y que sepan mostrar la belleza de lo que quiero mostrar. No sé si me explico. Me parece que es un equilibrio, es muy chestertoniano, porque Chesterton decía que lo más difícil es el equilibrio. Es muy fácil caer en los extremos. O todos son católicos y les pido el acta de bautismo a partir de ahora, dijo Rodolfo. O ninguno, no me importa, que cada uno, la libertad de cátedra, y a todos nos encanta que los profesores hagan. Bueno, lograr el equilibrio. A ver. Tengo que lograr que el equilibrio, que esta virome quede paradita. Bueno, me va a costar un montón, digamos. Y eso es lo más difícil. Errar el blanco es muy fácil, como decía Aristóteles, ¿no? A mí se me ocurre algo que es quizás una simplificación. Yo entiendo que una institución se abre y entran alumnos y alumnas de distinto signo, digamos, de distinto grado de adhesión o inclusive sin adhesión, que eso... Estamos abiertos a ese desafío, pero es muy difícil mantener la identidad católica si los que enseñamos no adherimos a esos principios. Puede haber alguna tolerancia de alguien que cree en la creación, por ejemplo, o que cree en el orden natural. Yo pondría ahí
el límite. Si no cree en el orden natural, es muy difícil que a través de lo que enseñe aporte, muy difícil. No estoy imaginando ninguna especialidad donde eso no importe. No, en serio, estoy pensando, me parece que en el fondo impregnamos todo lo que enseñamos de lo que creemos. El orden natural tendría que ser como el límite de la porción que toleraríamos de gente que no adhiere plenamente. Con los alumnos el planteo es distinto, porque nos abrimos a la nueva generación presionada, influida y a veces manipulada por ideas distintas, y aceptamos el desafío de presentar lo nuestro de la mejor manera posible para que sea respuesta a preguntas que todavía no se han hecho, sea terreno fértil para hacerse esa pregunta. Creo que es, volviendo a lo que decía Ceci, creo que es súper importante y se transmite luego, como que se ve luego en todos los órdenes cuando, como vos decías, hay una dirección institucional bien enfocada en esa línea, ¿no? Convencida de lo que decíamos al principio, de que la identidad cristiana es un plus y no un peso, no es el costo de tener el sello, no es el costo de trabajar, sino es algo que tenemos para aportar educativamente a la sociedad, para no caer en la homogeneización que hablaba Ignacio, ¿no? Entonces, cuando uno tiene directivos, pienso en un colegio también, cuando ese equipo, digamos, que están en la cocina, que muchas veces son tutores, preceptores, los que están en la cocina de la institución, están convencidos de ese mensaje, todo después fluye y se logra mucho mejor ese equilibrio de la virome de la que hablabas, ¿no? Bien. Creo que estamos ya llegando al fin. Hay algunas preguntas más que nos envían por stream, pero no vamos a poder responder por una cuestión de horario. Entonces, sí les voy a ir dando la palabra alternadamente como para que puedan cerrar con una idea y ya nos despedimos. No sé quién quiere arrancar. ¿Arranco yo? Dale. Yo me quedo con esto de que el cristianismo es una cosmovisión, o sea, es mucho más que contenidos. Pienso en esto que decía Ratzinger de que la adhesión no es o sea, el cristiano no adhiere a un conjunto de verdades, ¿no? Adhiere a una persona, un encuentro personal que transforma a toda la persona, ¿no? No somos hombres con fe, somos hombres de fe, es decir, la fe impacta en todo lo que somos, y eso necesariamente implica una cosmovisión, implica una mirada de la realidad, una mirada del hombre, una mirada de la ética, y entonces me parece que, y que dicho sea de paso, es una mirada sumamente optimista, es una mirada, o sea, lo sobrenatural supone y eleva lo natural. Si acá nosotros no creemos en círculos cuadrados, en unicornios, en cosas que no tienen sentido. ¿Sí? O sea, me parece que es una apertura a algo que nos eleva, es este plus que mencionaban recién. Entonces, yo creo que desde ahí una invitación a volver a rever los fundamentos, ¿no? O sea, volver a meterse, volver a profundizar en la esencia del cristianismo, en esta cosmovisión, con mucha confianza, sin miedo. O sea, no hay que tenerle miedo a pensar la fe, ¿no? La fe busca entender, la inteligencia se apoya en la fe, esta relación de fe y razón. Así que como un gran llamado, una gran invitación a eso, ¿no? No hay que tenerle miedo a profundizar en la fe, y esa apertura a la fe, a lo sobrenatural, todo lo que nos devuelve es plus. Así que, bueno, y eso nos configura una mirada de la realidad. No hay que tenerle vergüenza, no hay que tenerle miedo a eso. A mí se me había ocurrido una conclusión mucho más breve que la tuya. No. Había pensado que quizás nuestra actitud o mi actitud en el ámbito de la educación tiene que ser la humildad de saber que soy portadora de un mensaje que es mucho más grande que yo y que puede aportar bien a los demás. Así que humilde porque no es mío, ¿no? Pero al mismo tiempo la alegría de saber que puede producir bien, y el bien posible es el motivo de la esperanza. Así que nosotros somos portadores humildes de algo que nos supera por todos lados, pero que aporta a la esperanza.
Sí, no sé qué vas a decir después de esto. No, yo tampoco. A mí me gusta la imagen de la pregunta. Cristo pregunta permanentemente, ¿no? Entonces, que nos preguntemos constantemente los principios, que nos preguntemos constantemente por qué es esto. Uno dice, bueno, la iglesia jerárquica tiene una manera de mostrar la verdad. Bueno, entonces si yo me salgo de esto, me van a decir que soy un hereje. Entonces, no, esto no lo puedo decir. Animémonos a cuestionar. Todos tenemos que cuestionar, sabiendo que, como decía Paula, hay una verdad que yo no la tengo, que nadie de los que está acá la tiene, pero que la verdad está ahí en el medio. Y ustedes están viendo una parte y yo estoy viendo otra parte. Ustedes no ven el número que aparece acá, ¿o sí? No, pero ustedes ven esta parte. Bueno, yo veo el número, pero no veo esta parte. Entonces eso nos permite dialogar. Eso permite que la fe y la razón nos haga más humanos en este diálogo profundo cuando hay honestidad intelectual. Buscar esa honestidad intelectual me parece, buscar esa verdad con honestidad intelectual me parece lo más importante en cualquier institución católica. Si no está, nos homogeneizamos. Muchas gracias, Ceci, muy bueno. Para terminar, escuchando bueno, los distintos aportes que iban haciendo, ¿no? Esto de la apertura al otro, de la atención a la persona que tengo delante, de la humildad, en la riqueza. Me gustó, dijiste, soy rica de una riqueza que no es propia, ¿no? Me gustó esa expresión. Y este desafío, ¿no? de escapar a la superficialidad de muchas veces la cultura actual. Pienso, no sé si mencionabas a Chesterton, hay una frase que me gusta mucho, es, él dice que para entrar a la iglesia no hay que quitarse el sombrero y no la cabeza, ¿no? Hay que quitarse el sombrero y no la cabeza. Y muchas veces ese no es el discurso predominante, digamos, en nuestra sociedad. Entonces, yo quería terminar como con esa idea. Creo que a lo largo de este rato de reflexiones compartidas, esa es la idea madre, ¿no? Esta invitación a profundizar en la riqueza y en la belleza de la identidad cristiana. Un poco eso es lo que quisimos hacer en el curso de Humanismo Cristiano. Sé que muchos de ustedes lo han tomado, esperamos haber estado medianamente a la altura, y aquellos que no lo han tomado realmente los invito a sumarse a la edición de mayo, ¿sí? Porque es una oportunidad de volver a hacernos esas preguntas, volver a reencontrarnos con ese mensaje que muchas veces escuchamos de chicos o aprendimos, o la última vez que lo pensamos seriamente fue en algún sacramento de iniciación, ¿no? Entonces, este curso implica, con mucho mayor desarrollo que este panel, volver a hacernos esas preguntas. Muchas gracias una vez más a la universidad por abrirnos este espacio y gracias a ustedes por participar.